la aldea donde nadie mentía. Enclavada entre picos escarpados y valles cubiertos de niebla, se alzaba Veralia, una aldea cuyo nombre resonaba con una verdad inquebrantable. No era solo una peculiaridad, sino el cimiento mismo de su existencia. En Veralia, la mentira era una imposibilidad, una palabra sin significado. Los veralianos no la conocían, no la practicaban. Su lenguaje era la franqueza pura, un espejo que reflejaba la realidad sin distorsiones, aunque a veces esa verdad cruda se clavara como una astilla en el alma. La vida en Veralia fluía con una transparencia que para el mundo exterior resultaba casi mística. Sus casas de piedra, sus calles empedradas, incluso el murmullo del río que la atravesaba, parecían susurrar verdades ancestrales. No había secretos que guardar, ni apariencias que mantener. Las conversaciones eran directas, las emociones expuestas. Si un vecino preguntaba, la respuesta era siempre la esencia desnuda de la realidad, sin adornos ni eufemismos. Esta honestidad radical, lejos de generar caos, había forjado una paz profunda, una armonía nacida de la ausencia de engaño. No había malentendidos, solo la aceptación de lo que era. Fue esa paz, esa extraña y radical transparencia, lo que atrajo a Ilan, un viajero de tierras lejanas, con el alma cargada de las medias verdades y las conveniencias del mundo exterior. Había escuchado los susurros sobre Veralia. Se decía que quien se atrevía a permanecer en sus límites terminaba por enfrentarse a la verdad más incómoda de todas, la propia. Verse a sí mismo de una forma que no siempre resultaba agradable era la advertencia que flotaba en el aire, una promesa de confrontación interna que paradójicamente lo intrigaba más que lo asustaba. Ilan, con una sonrisa forzada y una curiosidad teñida de escepticismo, cruzó el umbral de Veralia, sin saber que cada paso lo acercaba a un abismo de autodescubrimiento. Los primeros días de Ilan en Veralia fueron un torbellino de desconcierto y creciente incomodidad. Acostumbrado a las sutilezas y los velos de la sociedad, la franqueza de los veralianos lo golpeaba como una ráfaga de viento helado. No había lugar para las evasivas, para las respuestas políticamente correctas o para las falsas cortesías. Cada interacción era un espejo implacable que reflejaba aspectos de sí mismo que había enterrado bajo capas de autoengaño. El primer encuentro significativo ocurrió en la plaza del pueblo, bajo la sombra de un viejo roble. Una anciana de ojos penetrantes, con arrugas que parecían mapas de verdades vividas, lo observó con una intensidad que le hizo sentir desnudo. Sin preámbulos, sin la menor pizca de juicio en su voz, pero con una claridad desarmante, le dijo: «Vienes huyendo de algo, aunque sonrías. Tu risa es un escudo, no una expresión de alegría». La sonrisa de Ilan se desvaneció, reemplazada por una mueca de sorpresa y una punzada de algo que no quiso reconocer como verdad. Había llegado a Veralia buscando respuestas, pero no esperaba que éstas le fueran entregadas con tal brutalidad. Al día siguiente, mientras paseaba por las orillas del río, un niño, no más alto que su cintura, lo detuvo con una mirada seria. «¿Tienes miedo de ser olvidado?», le espetó el pequeño, con la inocencia y la crueldad inherentes a la verdad sin filtros. La afirmación del niño resonó en el pecho de Ilan, tocando una fibra sensible que había intentado ignorar durante años. El miedo a la insignificancia, a desaparecer sin dejar huella, era un fantasma que lo perseguía en silencio, y ahora un niño lo había invocado en voz alta. El tercer día, la confrontación fue aún más directa. Un hombre robusto, con manos curtidas por el trabajo, lo abordó en el mercado. Sus palabras fueron un dardo certero.
Tu mayor mentira es la que te cuentas cada mañana, que ya sabes quién eres. Vives una ilusión, Ilan, y Veralia te la está desmantelando. La furia se apoderó de Ilan. La acumulación de verdades incómodas, de espejos que le devolvían una imagen que no quería ver, lo llevó al límite. Su orgullo, su fachada cuidadosamente construida, se resquebrajaba con cada palabra de los veralianos. Quiso huir, escapar de esa aldea donde la verdad era una tortura, donde no había refugio para sus autoengaños. Pero el guardián de la entrada, una figura imponente y silenciosa, le cerró el paso con una calma inquebrantable. «En esta aldea no puedes irte hasta que digas tu verdad», sentenció, y en sus ojos Ilan vio no una amenaza, sino una invitación a la rendición. El peso del silencio en Veralia era más opresivo que cualquier grito. Los días se estiraban en una agonía lenta para Ilan. Cada mirada de los aldeanos, cada silencio cargado de significado, era un recordatorio de la verdad que se negaba a pronunciar. La incomodidad se transformó en una tortura psicológica. Las noches eran largas, pobladas por los ecos de las palabras de la anciana, el niño y el hombre de la plaza. Se revolvía en su lecho, intentando conciliar el sueño, pero su mente era un campo de batalla donde sus defensas se desmoronaban una a una. Comenzó a ver con claridad meridiana la fachada que había construido a lo largo de su vida. La voz fuerte, las promesas vacías, la seguridad impostada. Todo era un andamiaje frágil que ahora se derrumbaba bajo el peso de la honestidad de Veralia. Se dio cuenta de que había vivido para el aplauso ajeno, para la validación externa, para la imagen que proyectaba, no para la esencia de lo que era. El vacío que sentía en su interior, antes un susurro lejano, ahora era un eco ensordecedor. La aldea, con su verdad implacable, lo estaba despojando de todas sus máscaras, y el proceso era doloroso, humillante, pero extrañamente liberador. La desesperación lo invadió. ¿Cómo podía decir su verdad si ni siquiera sabía cuál era? Había vivido tanto tiempo detrás de un velo que la realidad de su ser se había vuelto borrosa. Se sentía perdido, un náufrago en un mar de autoengaño. La comida le sabía a ceniza, el sol le parecía una burla. Solo quería que terminara, que la presión cesara, que el guardián le permitiera marcharse, aunque fuera con la misma mentira con la que había llegado. Pero el guardián permanecía inmutable, una estatua de paciencia y verdad en la entrada de la aldea. Una noche, la tensión acumulada se rompió. Sentado frente a una hoguera que crepitaba con una vida propia, Ilan ya no pudo más. Las lágrimas, que había reprimido durante años, brotaron sin control, lavando el polvo de sus máscaras. Y en medio de ese llanto liberador, por primera vez en mucho tiempo, se escuchó a sí mismo, no la voz impostada que usaba para el mundo, sino un susurro que venía de lo más profundo de su ser. Las palabras, crudas y desnudas, se abrieron paso a través de sus sollozos. No sé quién soy. He vivido para agradar, para ser visto, para sentir que valgo. Pero aquí, sin disfraces, me descubro perdido. Un cascarón vacío, sin rumbo, sin una verdad propia. En el instante en que esas palabras salieron de sus labios, el fuego de la hoguera rugió con una fuerza inusitada, sus llamas danzando en el aire como si celebraran una victoria. El sonido atrajo a los aldeanos. Uno a uno, sin hacer ruido, se fueron reuniendo alrededor de Ilan, formando un círculo silencioso. No había curiosidad en sus ojos, ni burla, ni siquiera compasión en el sentido condescendiente. Había reconocimiento. Cada uno de ellos había estado en ese mismo lugar, en ese mismo abismo de autodescubrimiento. Nadie lo juzgó, porque todos habían pasado por el mismo rito de iniciación.
la misma confrontación con su propia verdad. El silencio que los rodeaba no era de incomodidad, sino de una profunda comprensión y aceptación. Era un silencio que abrazaba, que sanaba, que le decía a Ilan que no estaba solo en su vulnerabilidad. En ese momento, Ilan sintió una conexión genuina, una pertenencia que nunca antes había experimentado, una que no dependía de la imagen que proyectaba, sino de la verdad que acababa de revelar. La mañana siguiente amaneció con una luz diferente. El aire de Veralia, antes cargado de la opresión de su propia verdad, ahora parecía vibrar con una ligereza renovada. Ilan se levantó, no con la pesadez de los días anteriores, sino con una extraña sensación de vacío. Un vacío que no era de carencia, sino de espacio recién creado. Se dirigió a la entrada de la aldea, donde el guardián lo esperaba, su figura imponente ahora desprovista de la rigidez que antes le había infundido temor. El guardián, con una sonrisa apenas perceptible que iluminaba sus ojos sabios, abrió el portón de madera, el mismo que antes le había negado la salida. «Ahora puedes marcharte», dijo, y en su voz no había orden, sino una invitación a la libertad. Ilan, aún asimilando la magnitud de lo ocurrido, preguntó, su voz ahora más suave, más auténtica. ¿Eso es todo? ¿Solo decir la verdad me libera? ¿Tan simple era? El guardián se acercó, su mirada profunda y serena. «La mentira más peligrosa, Ilan», comenzó, su voz resonando con la sabiduría de siglos, «no es la que le decimos a los demás para protegernos o para manipular. Esa es una mentira externa, un velo que podemos quitar. La verdadera prisión es la que construimos dentro de nosotros mismos, la que nos contamos cada mañana al despertar, la que nos convence de que somos algo que no somos, o que no valemos lo que realmente valemos. Es la mentira que nos impide ver nuestra propia luz, nuestra propia sombra, nuestra propia humanidad». Continuó, su voz un bálsamo para el alma recién expuesta de Ilan, quien se atreve a mirarse sin máscaras, quien tiene el valor de pronunciar su verdad más íntima, esa que ha estado oculta incluso para sí mismo, ya no es prisionero. La verdad no solo libera de la aldea, Ilan, libera de la jaula que llevas dentro. Te has encontrado a ti mismo en el lugar donde nadie miente, porque aquí la única forma de sobrevivir es ser auténtico, y al serlo, has descubierto que la autenticidad no es una debilidad, sino la mayor de las fortalezas. Ilan asintió, las palabras del guardián calando hondo. Miró hacia atrás, hacia Veralia, la aldea que lo había despojado de todo lo que creía ser, para devolverle lo que realmente era. No había ira ni resentimiento, solo una inmensa gratitud. El camino que se abría ante él no era el mismo que había recorrido al llegar. Ya no huía de nada, ni buscaba agradar a nadie. Caminaba hacia lo desconocido, pero por primera vez lo hacía con los pies firmes en la tierra y el corazón abierto, listo para construir una vida basada en la única verdad que importaba, la suya propia. Veralia no era solo una aldea, era un umbral, un espejo, un recordatorio eterno de que la verdadera libertad reside en la honestidad radical con uno mismo. El hombre que quiso robar el fuego de las estrellas. En tiempos antiguos, cuando la humanidad aún tiritaba bajo pieles rudimentarias y el pan era un sueño apenas imaginado, vivía Kael, un hombre de mirada inquieta y corazón indomable. No era rey, ni sacerdote, ni guerrero, era un soñador, alguien que miraba el mundo con ojos que no aceptaban límites. Mientras otros se conformaban con cazar, sembrar o rezar,
Kael alzaba la vista al cielo nocturno, donde las estrellas titilaban como promesas eternas, y se preguntaba por qué la vida en la tierra debía ser tan frágil, tan efímera. Cada noche, Kael se sentaba en una colina, lejos de las hogueras del poblado, y contemplaba el firmamento. Las estrellas, con su brillo inmortal, parecían burlarse de la humanidad, que envejecía, enfermaba y se apagaba como las brasas de un fuego mal cuidado. En su mente, una idea comenzó a arder. Si pudiera robar un poco de su fuego, los hombres dejaríamos de temer a la muerte. Viviríamos sin el peso de saber que todo termina. Aquella idea, al principio un susurro, se convirtió en una obsesión que lo consumía más que cualquier llama. Kael no era hombre de palabras vacías. Con sus manos curtidas y su ingenio, comenzó a construir una escalera hacia el cielo. Talló madera de los robles más antiguos, unió huesos de bestias que había cazado y tejió cuerdas con fibras trenzadas bajo la luna. La escalera creció, alta y frágil, tambaleándose bajo el viento, pero firme en su propósito. Los aldeanos lo miraban con una mezcla de asombro y burla. «Kael está loco», decían. «Nadie puede alcanzar las estrellas», pero él no escuchaba. Subía, peldaño a peldaño, con la mirada fija en el brillo lejano. En los salones del cielo, los dioses observaban su ascenso. Sentados en tronos de nubes y relámpagos, rieron con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Los hombres siempre piden, siempre suplican», dijo uno con una voz que resonaba como un trueno. «Este es el primero que intenta llegar hasta nosotros. Déjenlo subir, que vea lo que sucede cuando un mortal desafía lo eterno». Kael trepó durante días, quizás años, porque el tiempo en las alturas se deshace como niebla. Cuando alcanzó la última nube, exhausto y con las manos sangrando, encontró un brasero inmenso, un crisol donde las estrellas nacían como chispas en un fuego divino. El calor era cegador, pero Kael no titubeó. Con un gesto rápido, tomó un fragmento de aquel fuego estelar, una llama pequeña pero viva, y la escondió en su pecho, junto a su corazón. El dolor era insoportable, pero también lo era su determinación. Descendió la escalera, tambaleante, con la chispa ardiente latiendo bajo su piel. Cuando llegó a la tierra, los aldeanos lo rodearon, incrédulos. Kael abrió su túnica y mostró el fuego estelar, que brillaba con un fulgor que no parpadeaba ni se debilitaba. Lo colocó en una hoguera y la llama creció, iluminando el poblado con una luz que no era de este mundo. Los hombres gritaron de alegría, lo alzaron como a un héroe. El fuego de Kael no se apagaba nunca. Calentaba en los inviernos más crudos, hacía que las cosechas brotaran en semanas en lugar de meses, curaba heridas que ningún bálsamo podía sanar. Por un tiempo, la humanidad creyó que había vencido a la fragilidad. Los enfermos sanaban, los hambrientos comían, y la muerte parecía un enemigo lejano. Pero el fuego, aunque eterno, no transformó los corazones. Pronto, la maravilla dio paso a la codicia. Los hombres comenzaron a usar el fuego para forjar armas más fuertes, para conquistar tierras vecinas, para esclavizar a los débiles. Construyeron templos de piedra y oro, no para honrar a los dioses, sino para alardear de su poder. Lo que Kael había robado para liberar a la humanidad se convirtió en una herramienta de opresión. Los aldeanos que antes lo alababan ahora peleaban por controlar la llama, y el mundo, en lugar de brillar con esperanza, se llenó de humo y cenizas. Una noche sin luna, los dioses descendieron. Sus pasos hacían temblar la tierra, y sus ojos ardían con un fuego más antiguo que las estrellas mismas. Encontraron a Kael en su choza, solo, mirando la hoguera que aún guardaba la chispa robada. Su rostro, antes iluminado por el sueño,
estaba ahora marcado por la tristeza. ¿Esto es lo que querías?, preguntó el dios más anciano, con una voz que era a la vez trueno y susurro. ¿Darles poder sin sabiduría? ¿Hacerlos eternos sin enseñarles a vivir? Cael, con la cabeza gacha, respondió: solo quise que no tuvieran miedo. Quise darles una luz que los guiara, que los salvara de la oscuridad. El dios lo miró con una mezcla de piedad y severidad. El miedo nunca se destruye robando fuego, dijo. El miedo solo se transforma cuando alguien enciende su propia llama desde adentro. Lo que diste no fue esperanza, sino una excusa para olvidar quiénes son. Como castigo, los dioses apagaron el fuego estelar. La hoguera de Cael se convirtió en cenizas frías, y el mundo volvió a la penumbra de antes. A él lo condenaron a vagar eternamente, con una chispa de ese fuego divino alojada en su pecho. No era una llama que iluminaba, sino una que quemaba sin consumirlo, un recordatorio ardiente de su error. Cada paso que daba, cada aliento, era un tormento, pero también una lección. Sin embargo, los dioses en su justicia escondieron un regalo en el castigo. La chispa que ardía en Cael no murió con él. Cuando su cuerpo finalmente se rindió al tiempo, esa chispa se fragmentó y se esparció, como semillas llevadas por el viento. Cada ser humano, desde entonces, lleva una pequeña estrella en su corazón, una llama diminuta pero viva, esperando ser encendida. Quienes aprenden a encontrarla, a avivarla con valor, amor o propósito, viven con sentido, aunque la muerte los alcance. Sus vidas brillan no por la gloria o el poder, sino por lo que dan, por las huellas que dejan en otros. Quienes la ignoran, quienes buscan luces externas, oro, poder, fama, vagan en sombras, aunque estén rodeados de antorchas. Y en las noches claras, cuando los aldeanos alzaban la vista al cielo, contaban la historia de Cael, el hombre que quiso robar el fuego de las estrellas. No lo recordaban como un héroe, ni como un ladrón, sino como un recordatorio. La verdadera luz no se roba, no se pide, no se encuentra en el cielo. La verdadera luz se enciende desde dentro. La dama y el pozo de las voces. Hace siglos, en una tierra cuyo nombre se perdió en los anales del tiempo, existía un lugar envuelto en el misterio y la leyenda, el pozo de las voces. No era un pozo común, excavado para saciar la sed o regar los campos. Su profundidad era insondable, sus orígenes, un enigma. Nadie sabía quién lo había cavado, ni si sus aguas subterráneas conectaban con algún otro reino, pero una verdad innegable se cernía sobre él. Todo aquel que se inclinaba sobre su oscura boca juraba oír murmullos, susurros y ecos que no parecían pertenecer a este mundo terrenal. El pozo era un oráculo caprichoso, un espejo acústico del alma humana. Para algunos, sus profundidades resonaban con promesas doradas, visiones de riquezas incalculables, de poder ilimitado, de amores eternos. Eran los ambiciosos, los soñadores, los que buscaban atajos hacia la fortuna, y el pozo les devolvía el eco de sus propios deseos más profundos, a menudo con una claridad engañosa. Otros, sin embargo, escuchaban advertencias sombrías, presagios de tragedias inminentes, de pérdidas irreparables, de destinos aciagos. Eran los cautelosos, los temerosos, los que se acercaban al pozo con el corazón encogido, y éste les devolvía el reflejo amplificado de sus ansiedades más oscuras. Y luego estaban aquellos, los más desafortunados, que enloquecían al oír sus propios miedos más íntimos, sus inseguridades más profundas, susurrados con una claridad escalofriante desde la oscuridad del abismo.
El pozo no creaba las voces, las amplificaba, las materializaba desde el subconsciente de quien osaba escucharlo, convirtiéndose en un reflejo sonoro de la psique humana. Su influencia se extendía por todo el reino, tejiendo una red invisible de esperanza y temor. Los reyes consultaban el pozo antes de la guerra, los mercaderes antes de sus viajes, los amantes antes de sus uniones. Se construyeron templos a su alrededor, se ofrecieron sacrificios, y su nombre era pronunciado con una mezcla de reverencia y pavor. Era el centro de la vida, y a la vez una fuerza incontrolable que podía elevar o destruir a quienes se atrevían a desentrañar sus secretos. Pero en medio de esta vorágine de ambición y miedo, en un pequeño rincón del reino, vivía una joven que no buscaba el oro ni temía las tragedias. Una joven cuyo espíritu inquieto anhelaba una verdad más profunda que la que el pozo ofrecía a la mayoría. En aquel reino, donde la mayoría de los habitantes vivían absortos en la búsqueda de lo material, el brillo del oro, la opulencia de los banquetes, la gloria efímera de las guerras, vivía Lira. Era una joven que todos consideraban extraña, una anomalía en un mundo obsesionado con lo tangible. Mientras la aldea se afanaba en las trivialidades de la existencia, Lira se retiraba a la quietud de su hogar, un santuario de silencio y contemplación. Su mente no se conformaba con las respuestas fáciles, con las verdades impuestas. Anhelaba comprender la esencia misma de la vida, el significado de la existencia, la naturaleza de la identidad. Las paredes de su modesta casa no estaban adornadas con tapices o pinturas, sino con preguntas. Con un trozo de carbón, Lira inscribía en la piedra las interrogantes que la carcomían, preguntas que nadie más en el pueblo se atrevía a formular, o quizás nadie más se detenía a considerar. ¿Qué es la vida más allá del aliento y el latido? ¿Qué significa realmente tener un nombre, una identidad, cuando todo a nuestro alrededor es transitorio? ¿Qué permanece? ¿Qué es inmutable cuando el tiempo devora cada cosa, cuando todo cambia y se desvanece? Eran preguntas que resonaban en el eco de su alma, buscando una respuesta que el mundo exterior no podía ofrecerle. Lira no buscaba fama ni fortuna. Su riqueza era la curiosidad, su banquete, la reflexión, y su guerra, la batalla interna por desentrañar los misterios del ser. Pasaba horas observando el vuelo de un pájaro, el fluir de un arroyo, el crecimiento de una planta, buscando en la simplicidad de la naturaleza las respuestas que los hombres complicaban. La gente la miraba con una mezcla de lástima y desdén, considerándola una soñadora, una excéntrica. Pero Lira no se inmutaba. Sabía que su camino era diferente, que su sed no era de agua, sino de conocimiento, de una verdad que trascendiera lo evidente. Una noche, la inquietud se hizo insoportable. Las preguntas en sus paredes parecían gritarle, exigiendo una respuesta. Había agotado todas las vías conocidas, todos los libros, todas las conversaciones. Solo quedaba un lugar, el más temido y reverenciado de todos, el pozo de las voces. A pesar de las advertencias, a pesar de las historias de locura y desesperación que rodeaban su nombre, Lira sintió una llamada ineludible. Quizás allí, en la oscuridad de sus profundidades, encontraría el eco de la verdad que tanto anhelaba. Con el corazón latiéndole con una mezcla de temor y esperanza, se dirigió hacia el abismo, sin saber que su viaje no sería hacia el exterior, sino hacia las profundidades de su propio ser. El viaje al abismo no fue largo en distancia, pero sí en significado. La luna, un disco pálido en el cielo,
iluminaba el sendero mientras Lyra se acercaba al pozo. El aire se volvió más denso, cargado de una energía antigua, casi palpable. Al llegar, la oscuridad de la boca del pozo parecía absorber la luz de las estrellas, un vacío que prometía tanto revelación como aniquilación. Lyra se inclinó, su corazón latiendo con una expectación que rozaba el miedo. Se preparó para el torrente de voces que, según las leyendas, asaltaba a quienes se atrevían a escuchar. Promesas seductoras, advertencias aterradoras, los ecos de los miedos más profundos. Pero cuando Lyra se inclinó, no escuchó el clamor de 1000 voces, ni el eco de sus propios temores magnificados. No hubo promesas de riqueza, ni amenazas de tragedia. En cambio, una voz serena, clara como el agua de un manantial, y tan antigua como las montañas mismas, se elevó desde las profundidades. No era un murmullo, sino una resonancia que parecía nacer de su propio interior, una voz que no juzgaba, solo existía. «Lo que buscas no está en mí», dijo la voz, con una calma que desarmó todas las expectativas de Lyra. «Yo solo devuelvo lo que traes en el corazón. Soy un espejo, no una fuente». La respuesta, tan simple y a la vez tan profunda, dejó a Lyra perpleja. Había buscado respuestas en el exterior, en los libros, en las paredes de su casa, y ahora el pozo le decía que la verdad residía en ella misma. Intrigada por esta revelación y con una nueva comprensión de la naturaleza del pozo, Lyra preguntó, su voz apenas un susurro: «Entonces, ¿qué soy yo?». La voz del pozo respondió sin dudar, con una verdad que resonaría en el alma de Lyra por el resto de sus días. «Eres las historias que eliges creer. Eres la narrativa que construyes sobre ti misma, sobre el mundo. Eres la suma de tus percepciones, tus convicciones, tus miedos y tus esperanzas». Aquella respuesta no era una solución, sino una clave, una invitación a la introspección. El pozo no le daría la verdad, le mostraría las verdades que ya habitaban en ella, esperando ser reconocidas y elegidas. Era una libertad abrumadora, la responsabilidad de ser la autora de su propia existencia, y Lyra, por primera vez, sintió el peso y la maravilla de esa libertad. Aquella respuesta, «Eres las historias que eliges creer», se convirtió en el mantra silencioso que guió la vida de Lyra durante los años venideros. Mientras los demás habitantes del reino seguían viendo el pozo de las voces como una fuente de poder, un oráculo de fortuna o un abismo de perdición, Lyra lo había transformado en su maestro personal, su confidente más íntimo. No buscaba en él respuestas definitivas, sino un reflejo, una lente a través de la cual observar las complejidades de su propio ser. Volvió noche tras noche, con la misma devoción con la que un estudiante acude a su mentor. Cada visita era una lección, una nueva capa de autoconocimiento que se desvelaba. A veces, la voz serena del pozo le mostraba un reflejo de su ambición, no la ambición mundana de riquezas o poder, sino la ambición de comprender, de trascender. Otras veces le confrontaba con sus miedos más arraigados, aquellos que, como sombras, se escondían en los rincones más oscuros de su alma. Pero también le revelaba la inmensidad de su compasión, la capacidad de su corazón para sentir el dolor ajeno y la alegría compartida. El pozo no le decía qué hacer, sino que le mostraba quién era, permitiéndole elegir qué aspectos de sí misma quería alimentar y cuáles deseaba transformar. Lyra aprendió a discernir entre las múltiples voces que habitaban en su interior, aquellas que el pozo amplificaba. Comprendió que el pozo no era bueno ni malo, sino neutral, un mero amplificador de la realidad interna. La clave no estaba en lo que el pozo decía,
sino en lo que ella elegía escuchar, en la historia que decidía creer sobre sí misma. Se convirtió en una arquitecta de su propia narrativa, eligiendo conscientemente las verdades que la empoderaban y desechando aquellas que la limitaban. Su sabiduría creció, no a través de la acumulación de conocimientos externos, sino a través de la profunda introspección y la honestidad radical consigo misma. Su presencia se volvió más serena, su mirada más profunda, y aunque seguía siendo considerada extraña por muchos, algunos comenzaron a ver en ella una calma y una claridad que no podían explicar, una sabiduría que emanaba de un lugar más allá de lo ordinario. Lira, la dama del pozo, no era una hechicera ni una profetisa, sino una mujer que había aprendido a escuchar la voz correcta, la de su propia conciencia. Y esa lección, aprendida en la oscuridad del abismo, sería la clave para salvar a su pueblo cuando la verdadera tormenta se desatara. La calma que Lira había encontrado en su introspección fue puesta a prueba un día, cuando el reino fue azotado por una tormenta de proporciones bíblicas. No era una tormenta común de lluvia y viento, era una furia desatada de la naturaleza que parecía querer borrar todo rastro de la civilización. Los cielos se abrieron con una violencia inaudita, los relámpagos rasgaban la oscuridad como garras de una bestia furiosa, y el trueno retumbaba como el lamento de los dioses. Los muros de las casas, construidos con la solidez de siglos, se derrumbaron como castillos de arena. Los graneros, repletos de la cosecha que aseguraba la supervivencia del invierno, ardieron en llamas voraces, consumiendo en minutos el fruto de un año de trabajo. El río, antes un murmullo apacible, se desbordó con una fuerza destructora, arrastrando todo a su paso. La gente, acostumbrada a buscar respuestas y consuelo en el pozo de las voces, corrió hacia él en masa, sus rostros desfigurados por el pánico y la desesperación. Querían un consejo, una guía, una promesa de salvación. Pero el pozo, en medio de la catástrofe, no ofreció la calma que esperaban. Las voces, en lugar de ser un oráculo sereno, se desataron en un coro cacofónico de miles de gritos simultáneos. «¡Huye! ¡Sálvate a ti mismo! ¡Pelea por lo tuyo! ¡Ríndete! Todo está perdido! Traiciona a tu vecino si eso te salva! ¡Salva solo lo tuyo! ¡Los demás no importan!». El pozo, reflejando el caos interno de la multitud, se había convertido en un eco de su propia desesperación, un amplificador de sus miedos más primarios. El pueblo, ya al borde del colapso físico, se sumió en un caos aún mayor. La tormenta externa se reflejó en una tormenta interna de egoísmo y desconfianza. Los lazos comunitarios se rompieron. Vecinos que antes se ayudaban, ahora se odiaban, compitiendo por los escasos recursos, acusándose mutuamente de la desgracia. Se robaron unos a otros, se traicionaron, y la aldea, que antes era un modelo de convivencia, se convirtió en un campo de batalla donde la supervivencia individual era la única ley. La fe en el pozo, que antes los unía, ahora los dividía, pues cada uno escuchaba la voz que confirmaba su propio pánico y su propia desesperación. La aldea estaba a punto de autodestruirse, no por la furia de la naturaleza, sino por la furia desatada de sus propias voces internas, magnificadas por el pozo. En medio de ese pandemonio, cuando la esperanza parecía extinguirse bajo el peso de la desesperación y la traición, apareció Lira. No llegó corriendo, ni gritando, ni buscando un lugar seguro. Su paso era sereno, su mirada, tranquila, a pesar del caos que la rodeaba. La gente, sumida en su propia locura, apenas la notó al principio. No se acercó al pozo con la intención de escuchar sus voces desatadas, ni de buscar una nueva profecía.
En cambio, con una calma que contrastaba brutalmente con la histeria colectiva, se sentó junto al borde del pozo. No para inclinarse sobre él, sino para sentarse a su lado, como quien se sienta junto a un viejo amigo. Cerró los ojos, no en señal de rendición, sino de profunda concentración, de escucha interna. El silencio de Lyra, en medio del estruendo de la tormenta y el clamor de las voces del pozo, fue más poderoso que cualquier grito. Y entonces, con una voz que no era fuerte, pero que resonó con la autoridad de una verdad inquebrantable, Lyra pronunció las palabras que cambiarían el curso de la desesperación. Las voces no gobiernan. Lo que gobierna es a quien escuchas. La frase, simple en su formulación, pero profunda en su significado, se abrió paso a través del caos. Algunos la escucharon por casualidad, otros por la extrañeza de su calma. Poco a poco, las miradas se volvieron hacia ella. La gente, que antes solo veía a una excéntrica, ahora veía una figura de serenidad en medio de la tormenta. Su presencia, su voz, su mensaje, actuaron como un ancla en el mar embravecido de la desesperación. La gente la miró en silencio, un silencio que comenzó a extenderse, contagiándose de uno a otro, como una ola de calma que se propagaba por la multitud, y uno por uno comenzaron a callar. No era un silencio impuesto, sino uno que nacía de la comprensión. Dejaron de escuchar el pozo, que solo les devolvía el eco de su propio pánico. En su lugar, comenzaron a escuchar algo más, algo que había estado silenciado por el ruido externo y el miedo, su propia conciencia. Allí, en el rincón más profundo de su ser, encontraron una calma inesperada, una voz interior que les recordaba la compasión, la solidaridad, la fuerza de la unión. De esa calma, de esa introspección colectiva, surgió una nueva comprensión. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de ellos, la tormenta de la desesperación comenzaba a amainar. Y de esa calma, de esa unión recién descubierta, surgió la fuerza para reconstruir, para ayudarse mutuamente, para salvar a la aldea no de la tormenta, sino de sí mismos. Lyra nunca fue coronada reina, ni su nombre fue cantado en baladas épicas como el de una heroína de guerra. Su legado no se forjó en campos de batalla ni en tronos de oro, sino en el silencio de la introspección y en la sabiduría de la escucha. Su vida fue un testimonio de que la verdadera fuerza no reside en el poder externo, sino en la capacidad de discernir la verdad en medio del ruido, de elegir la voz correcta en el coro de la existencia. Ella no salvó a la aldea con magia o con proezas físicas, sino con una verdad simple y profunda que resonó en el corazón de cada habitante. Cuando Lyra, la dama del pozo, finalmente cerró los ojos, no hubo lamentos ruidosos ni monumentos grandiosos. Su tumba, modesta y discreta, se erigió en un lugar tranquilo, bajo la sombra de un viejo árbol, cerca del pozo que había sido su maestro y su confidente, y en su lápida no se grabaron títulos nobiliarios ni hazañas heroicas, sino una sola frase, concisa y eterna, que encapsulaba la esencia de su vida y la lección que había impartido a su pueblo y al mundo. El pozo no decide tu destino, tú decides qué voz merece convertirse en tu verdad. Esta frase se convirtió en el faro de Veralia, un recordatorio constante de que el poder de la elección reside en cada individuo. El pozo de las voces siguió existiendo. Sus murmullos continuaron resonando desde las profundidades, pero su significado había cambiado. Ya no era un oráculo temido o una fuente de ambición desmedida, sino un recordatorio de la responsabilidad personal, un eco de la propia conciencia. Y, así, la aldea prosperó, no por la riqueza o el poder,
sino por la sabiduría de sus habitantes, quienes aprendieron, gracias al Ira, a escuchar la voz correcta, la que nacía de la calma interior y de la verdad elegida.